Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro foro, hoy celebrando el Día Nacional del Arquitecto con dos jóvenes y talentosos colegas egresados de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a darle acceso aquí a nuestros invitados y a nuestros acompañantes, espectadores de este foro, hoy Día Nacional del Arquitecto, con este foro titulado Arquitectura de Relevo. ¿Por qué? Porque, bueno, estos colegas salen con una nueva visión de nuestra profesión, de lo que es la arquitectura, y bueno, irrumpen en el campo laboral con nuevas ideas, con nuevas propuestas. Eh, Vamos a darle acceso, también tenemos a César Barbarán, bienvenido, Enrique Andrés, bienvenido. Ok, entonces, vamos a continuar con esta parte del proyecto de Daniela, con lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales para generar energía, en este caso con los paneles solares, que yo se los estoy también recomendando a mis alumnos de la Vargas, porque efectivamente es necesario en estos casos y bueno, para ser amigables con el ambiente. ¿Nos escuchas, Daniela? ¿Aló? Sí, 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 Ok, los escucho. perfecto, perfecto. Entonces, ¿quieres compartir ya para darte entonces para la posibilidad de compartir pantalla? Ajá. Ok, ya les comparto. Ok, estamos entonces conversando con nuestros colegas Sí, Daniela García y Ray Hill, egresados de la Simón Bolívar. Y bueno, presentándonos sus trabajos de grado interesantísimos y además que, ok, ya, está ok, empezando. ya estamos, ya se está abriendo ¿Listo? video. Ok, Sí, listo. sí. Bueno, les pongo aquí un cortecito de lo que fue el edificio de procesamiento del cacao, donde se puede ver como cuáles fueron las técnicas ecológicas que se hizo, de las que se hizo uso. No solo la incidencia solar con los paneles solares como para aprovechar y hacer uso de esa energía, también el tema de la ventilación cruzada, la captación de agua pluvial para los servicios de todo el edificio. Eh, el tema de usar como la torre de servicios de ascensores como una torre de almacenamiento. Esto permite, por supuesto, que además, como venimos conversando, Choroní está bastante retirado y al igual que el resto del país, digamos, sufre bastante el tema de los servicios. Entonces, esto fue pensado también para que fuese como autosuficiente, que no se viesen como afectados y pudiesen funcionar aún incluso con falta de luz, con falta de agua. Entonces, fue más o menos esa la filosofía con la que se llevó a cabo todos los edificios del complejo. Muy bien. Sí. Ahora, la estructura es una estructura liviana, ¿verdad? Una Sí. estructura, digamos, también con materiales de la zona. ¿Puedes comentarnos un poco cómo es el sistema estructural? Claro, igual que con el tema de las habitaciones, la idea era que este edificio se elevara sobre el terreno y tocara como en puntos muy específicos. En el caso de la estructura de este edificio se hizo con acero y con madera, y pilotes de soporte en la parte de las fundaciones, soportes de concreto. Igual que fuera como postrado sobre el terreno. Perfecto. Tú sabes que una de las cosas también en este tema de la sostenibilidad es la adaptación de de nuestras edificaciones a medida que pues pasa el tiempo, que no se queden obsoletas o que no den, digamos, abasto para la capacidad, y que pueda adaptarse o ser flexible dependiendo de las necesidades de los usuarios. En este caso, Ujú. cómo las habitaciones pudieran adaptarse, son flexibles, es fácilmente, digamos, redistribuible internamente.
Bueno, para la parte de la flexibilidad precisamente se pensó en los cerramientos, tanto de las habitaciones como de este edificio. Son cerramientos que pueden abrirse, cerrarse dependiendo de la incidencia solar, dependiendo de las necesidades y del confort interno del edificio. Lo mismo con las habitaciones. Perfecto. Bueno, mira, muy eh, impresionado contigo, sabes defender tus proyectos, realmente pues se nota que tienes una preparación y bueno, un orgullo tenerte como colega y bueno, venezolana, que estoy seguro que donde sea nos dejas bien representados. Bueno, Gracias. Meralia, vamos a darle, ¿tienes otra cosa que agregar? No, vamos a darle espacio a Ray Ok, para ok, porque si no nos poder podemos quedar ver aquí el con proyecto de Daniela Ray. toda la tarde. Entonces, Sí, en otra oportunidad terminamos de completar, bueno, y lo vamos a ver en el no, y lo Musar, vamos a ver pues. en la exposición, Ok, claro que ok, sí. Lo vamos a disfrutar allí, igual que el de sí. Ray, pero Bueno, vamos a oírlo Ray, a él. me llama la atención, bueno, Ujú. tú estás proponiendo el rescate de este edificio que todos sabemos que, bueno, fue barbarizado, fue un proyecto que iba a ser, digamos, representativo de lo que era la parte empresarial en nuestra ciudad, al lado de la torre mercantil, un rascacielos que, bueno, lamentablemente fue invadido, destruido, y bueno, tú estás proponiendo el rescate, pero además que tú hablas de edificios híbridos generadores de nuevas centralidades en núcleos urbanos desarrollados. Entonces, háblanos un poco porque el Exacto. título es así como que intimidatorio, o sea, acláranos un poco de qué se trata. Sí, no, y además también de por qué seleccionaste eso, qué fue lo que te inquietó a trabajar allí justamente en la Torre de David, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, a mí siempre como que me ha llamado la atención el tema de trabajar, digamos, escalas metropolitanas, ¿no? Escalas grandes. Y particularmente también me ha llamado la atención el tema de trabajar con edificaciones abandonadas, que de hecho fue como que el punto de partida del proyecto, que en Caracas, más allá de la Torre de David, podemos toparnos con muchísimas otras, ¿vale? Sí. Ahora que la Bueno, Torre de disculpa, David, está la digamos, Torre del Chorro que está aquí mismo, la Torre del Chorro que también está invadida y Ujú. prácticamente, bueno, Exacto. no, habría que recuperarla también. A lo mejor esa experiencia tuya en la Torre de David se pudiera Ujú. aplicar aquí, en esta. Por supuesto. Y el término de edificaciones híbridas nace, o sea, digamos que es un término que ha venido evolucionando, ¿no? Joseph Fenton, un arquitecto, lo define como, o sea, como las edificaciones capaces de albergar programas dispares y que promuevan la interacción entre estas actividades dispares y que permitan combinar las actividades de la esfera privada y la esfera pública. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las edificaciones híbridas? Para que un edificio pueda ser definido como híbrido, deben cumplirse como cinco características. Vale, entonces, en este caso, uno es la implantación, dónde está implantado ese edificio. O sea, tiene que ser un edificio que esté altamente conectado. En ese sentido, la Torre de David está muy bien conectada, teniendo la avenida Andrés Bello, próximamente la avenida Urdaneta, tiene una salida a la avenida ¿Cómo Boyacá, no? Sí, es verdad. a la Cota 1000. Luego, como siguiente punto, la escala. Debe ser una escala que permita la interacción de estos usos de lo que estoy hablando al principio. Todo es para que se genere esta interacción y, digamos, este juego entre esas dinámicas debe de albergar una gran escala. Las relaciones programáticas, es decir, lo que ocurre alrededor del edificio, porque si tú haces un edificio híbrido en medio de un espacio donde solamente hay residencia, qué gran interacción puede generar. En este caso, el contexto en el que estamos ubicándonos es comercial, de vivienda, empresarial, o sea, nos topamos con digamos, una mixtura de usos bastante amplia. En el caso, bueno, la conformación y dinámicas del espacio público. En este caso, las proximidades de la Torre de David vemos que no cuenta con, digamos, espacio público llamativo, ¿no? O sea, como que, de hecho, si nos ponemos a pensar, el espacio público más cercano está a un par de cuadras y es la Plaza de la Candelaria. Entonces, en este caso, se podría ver más que un déficit como un punto de partida y una oportunidad, o sea, una propuesta, ¿verdad? Que acompañe, una propuesta urbana que acompañe este recondicionamiento de la torre, nos permitiría también sumar esa característica del edificio Oye, híbrido. sí, quiero que eso que estás hablando es bien importante porque
Se está viendo mucho actualmente, fíjate tú, hay una torre que inauguraron hace poco en el Rosal, que es la Torre Internacional. Hay otra que está en Los Cortijos, que es una torre también reciente, la Avenida Francisco de Miranda. Son torres que a lo mejor tienen una búsqueda arquitectónica, pero en lo absoluto están proponiendo una integración con el espacio urbano. O sea, es Así es. impresionante esta torre internacional. Yo el otro día que pasé por Chacaíto, más bien lo que están proponiendo son rejas. Entonces, ¿qué pasa? Un Claro, poco es el tema de la seguridad, pero también hay que buscarle solución a eso. Yo creo que ese es el reto que tenemos nosotros. No podemos estar haciendo nuestros proyectos totalmente apartados de lo que es el espacio público. Eso es una acotación que quería hacer porque, bueno, tú la estás tocando y me parece bien interesante porque eso es enriquecer nuestra ciudad. Puedes, por, es que por supuesto, incluso no podemos pensar, o bueno, por lo menos en mi caso, cuando empecé a afrontar este proyecto, decía, no podemos pensar de manera aislada en la Torre de David sin proponer algo para su alrededor, porque sin, o sea, trabajar una escala como esta sin hacer ciudad es no hacer arquitectura. Entonces, como último punto, en cuanto al tema de las edificaciones híbridas, que también debe sumarse, queda la resolución formal de imagen, porque un edificio que albergue todas estas dinámicas, que se encuentre también conectada y que a su vez posea una gran escala, debe ser un edificio que, o sea, que llame la atención, un edificio que pueda definirse como hito para poder activar la dinámica a su alrededor, ¿no? así es. Si quieres compartir imagen, Por supuesto. ok, vamos a darte, ok, La verdad ya. que esto llama mucho la atención, este trabajo, sobre todo allá en la Torre de David, porque esta Torre de David inclusive creo que fue ganadora de premios internacionales, pero por la invasión, ¿no? Sí, de hecho, este edificio en su momento, si no me equivoco, actualmente es el octavo edificio más alto de Latinoamérica. O sea, Fíjate. para que nos pongamos un poco en contexto, ¿no? Que Sí, incluso en la actualidad sigue siendo un edificio de gran escala, ¿no? sí, sí, es verdad. Em, entonces, bueno, o sea, un poco como con lo que mencionaba, la ciudad de Caracas, bueno, es muy común encontrarse este tipo de edificaciones desocupadas y por esto la idea del proyecto consiste en la recuperación y adaptación de estas edificaciones, enfocándose principalmente en la estructura del centro financiero con finanzas. Una intervención de este tipo cambiaría el entendimiento de cómo estas estructuras hacen ciudad, ¿no? Un poco lo que conversábamos hace poco. Y claro, y entender cómo estas estructuras van a ser capaces de definir el espacio público y a su vez contener vivienda, trabajo, ocio y otras actividades culturales en la zona. Entonces, bueno, definiendo en un solo párrafo lo que es el objetivo general, diseñar una edificación híbrida en la actual estructura de la Torre de David que funcione como un punto Esta focal foto, para... esta foto, Ray, que tú pones de la torre mercantil con el edificio este, el centro de David, pero al fondo creo que pones a Parque Central. ¿Qué trataste de expresar con esto? La notable diferencias de escala, Ah, porque otra ok. particularidad que tiene este sitio es que vemos las grandes transiciones de escala que hay, o sea, sin, digamos, generar transiciones claras, vemos, o sea, vemos pasos de escala residenciales de 1 a 2 plantas e inmediatamente subir a rascacielos de 30 pisos, 20 pisos y después volvemos a la escala media, o sea, como que me pareció interesante agregar esa fotografía por eso, ver cómo no solamente integrar los usos, y integrar las dinámicas, sino integrar incluso la escala, ¿no? Darle continuidad a todo ese perfil urbano. Sí, Bien, porque sí. también pones el Parque Central detrás y si uno se para por ahí cerca, hay algún sitio que se ve el Parque Central, se ve desde todo el frente del centro de David, ¿no? De la Torre de David. Claro, de hecho, aquí se ve una perspectiva que me gustaba mucho del proyecto, acá a la izquierda, que en Ajá. uno de los ejes se ve una de las torres de Parque Central. Cuando tú vas bajando desde la avenida Boyacá, se ve la torre de Parque Central. Entonces, eso es una búsqueda también que busqué, que tuve en el planteamiento urbano. Sí, ahora hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta y es la experiencia con respecto a lo que es en la parte de, bueno, de la ciudad con respecto a Ujú. estos grandes desarrollos o estos proyectos, como es el caso de Parque Central, ya que salió a colación. Parque Central actualmente está pasando por, digamos, una etapa de descuido, de mantenimiento, de abandono y de inseguridad.
es un edificio Claro. que se planteó con mucha posibilidad de hacer de nuestra ciudad, bueno, con un desarrollo, digamos, de vanguardia, porque también tiene, un conjunto híbrido, tiene incluso museos, tiene, Claro. bueno, piscina, tiene una serie de actividades, pues, que es como una pequeña ciudad, o sea, una ciudad a pequeña escala. Entonces, el caso tuyo, ¿cómo crees tú que no pueda degenerarse en lo que está sucediendo en Parque Central en mantenimiento? Han sido muchos, abandonados muchos inmuebles de Parque Central, los sótanos están abandonados, están incluso anegados por el nivel freático y en este caso el edificio de lo que era la torre con finanzas. ¿Cómo hiciste tú para compaginar la parte residencial en esta zona también de alto tráfico, una zona de mucho movimiento? Porque como tú muy bien dices, está la avenida Andrés Bello, comienza la avenida Urdaneta, puedes conectarte con la Cota 1000. ¿Cómo hiciste tú para que lo que es la parte residencial y la parte empresarial o de oficina y comercial no haya, digamos, una influencia o que sean todos una relación cordial? O sea, que no, yo como estoy viviendo en un apartamento, por ejemplo, pueda tener mi privacidad, pero compartir también la parte pública de esta propuesta. Claro. No, interesantísima la pregunta porque de hecho ese era el siguiente punto acá, lo que es el planteamiento urbano, ¿no? De cómo llegamos a congeniar todas esas dinámicas, más allá de solamente trabajar la torre, ¿no? Y simplemente la respuesta es espacio público. El espacio público es, digamos, el elemento integrador donde vamos a establecer esas relaciones entre la vivienda, el área comercial y donde incluso generamos los filtros para llegar al espacio privado. Vamos a ver, digamos, en este esquema no sé si se ve, digamos, el planteamiento urbano en planta techo. El conjunto está definido, vamos a verlo acá, por lo que es la pieza central de la Torre de David con su cuerpo bajo, que es el cuerpo bajo de estacionamiento. Luego, dentro del planteamiento urbano y la generación del espacio público, decidimos de la primera manzana que rodea la Torre de David para generar el espacio público y a través de ese generar un edificio borde que me haga o sea, que haga la transición entre la escala metropolitana de la torre y la escala residencial. O sea, con este elemento es donde nosotros desarrollamos las viviendas, porque bueno, Bien interesante. ¿Se congeló? Sí. Sí, se nos fue. cayó. Ya Okay, regresó Ray. Ajá, volví. Vamos a verlo acá. Dígame cuando sea. Okay, Ajá. ya. No sé qué va a Okay, pasar. okay, ya. Perfecto. Ok, vamos a verlo así en 3D, que creo que así lo vamos a ver más sencillo. Aquí está definido digamos, el conjunto en 3 dimensiones y marcando, digamos, con ese código de colores el tema de los usos, ¿no? Y por qué la razón de todos estos usos. En este caso, la vivienda es un uso necesario más allá digamos, de dotar de viviendas a todas las personas digamos, Claro. digamos, la casa Ese es el para sector generar de este espacio. Sarría, ¿verdad? Ray, Sí, ese ya es el sector de Sarría. Ok. Exacto. sí. O sea, la vivienda es necesaria para poder mantener, digamos, vida alrededor del conjunto a las 24 horas, ¿no? Porque si tú tienes comercios, o sea, los comercios en algún punto cierran, en algún punto del año cierra, pero el hecho de tener viviendas rodeando el conjunto es lo que te mantiene, digamos, esa dinámica de movimiento. El uso comercial, digamos, trabajando en todas las plantas bajas del conjunto para, digamos, potenciar ese recorrido a través del espacio público y mantener ese movimiento, ¿no? El uso cultural está pensado acá, digamos, como para darle un carácter a este conjunto y de alguna manera dotar también de espacios culturales a esta zona, ¿no? Usarlo como un elemento ancla. En Le este hace caso, falta.
Claro, Claro. en este caso también pensar en una edificación que también genere borde con el JM de los ríos y que pueda ser una edificación de apoyo, ¿no? Como una extensión que también funcione como la cara hacia este espacio público que se está proponiendo. Y bueno, el uso corporativo, que ya es, digamos, los pisos más bajos de la torre. Uso hotelero, que está pensado, como ven, en la torre está dividida como en dos elementos. Es un cuadrado Ujú. que en cierto punto sube la mitad del mismo. Entonces está pensado el uso hotelero en esta cara para, digamos, albergar todo este potencial turístico que nos va a traer este nuevo conjunto, ¿no? El uso gastronómico, que en conjunto con el uso hotelero va, digamos, potenciar este movimiento turístico. El uso comunitario, muy importante, se ve acá, digamos, en las plantas previas a los edificios de vivienda. Entonces se ve por la ¿En resolución. qué color? No, no, ¿qué color? Es Ah, ok, es- ok, este que está acá, que de ok. hecho está acá. Comunitarios. Exacto. Pensar en también una transición entre lo que es el espacio de viviendas ya espacio privado y lo que es la fila de recorrido público, ¿no? Esos espacios comunitarios es lo que genera el sentido de pertenencia a, y que un poco lo que estaba mencionando, ¿no? El hecho de que, ajá, que me asegura a mí de que esto se va a mantener con el tiempo, precisamente eso, involucrar a la comunidad, involucrar no solamente a los entes a los entes privados, sino también abrir la puerta incluso a un ente público. Claro, claro. En este caso, en este caso, bueno, también se está pensando el uso educativo, Ujú. el uso educativo para todo ese cuerpo bajo, porque al final, lo interesante es que ese cuerpo bajo actualmente es un estacionamiento. Entonces, la idea es pensar si digamos, va a ser el elemento que me va a dotar de escala y va a haber, digamos, va a ser, digamos, esa joya central de ese espacio público, debe ser algo que refleje movimiento, que dinamismo. En este caso se pensó en el uso educativo. Y finalmente, el uso de estacionamiento, porque al el automóvil sigue siendo una realidad, por más Claro. que pensemos que queremos peatonalizar todo, el automóvil sigue siendo una realidad y en Eso te iba a este caso se está preguntar. pensando de manera subterránea, Te ¿no? iba a preguntar, exacto, ¿cómo resolviste el estacionamiento? Ok, Ujú. está Sí, debajo, sí. ok, la parte de la torre, ¿no? O sea, estás aprovechando el Sí, estacionamiento. Ok. ujú, Ahora, ujú. De hecho, se el, hizo ajá. Dime, Ray. ya que dígame. No, no, Lo no. tuyo. No, sino esta parte del volumen que estás planteando Ujú, adyacente al JM de los ríos, ¿a ujú. qué se refiere? ¿Qué actividad estás planteando ahí? ¿Me escuchas? Es una sí, sí, es una extensión del JM de los Ríos hacia la cara de la plaza, porque claro, en este caso el JM de los Ríos tiene su fachada principal hacia la avenida Olme, y digamos que actualmente esa fachada queda como relegada, ¿no? Si en este caso se está pensando en un nuevo espacio público, a los alrededores de la torre, lo ideal es que el JM de los Ríos, también siendo una edificación destacable en el sector, también tenga una cara hacia esa plaza. Perfecto, o sea que estás proponiendo la ampliación del hospital. Sí, Ok, además él está integrando la parte de atrás del JM de los Ríos, que es por donde generalmente entran los Ujú. médicos, y lo está integrando completamente a la torre, ¿no? sí, Ujú. bien interesante, ¿verdad? Bien interesante la Sí. propuesta porque no se queda solamente en, digamos, en la Ujú. rehabilitación de lo que era la torre, sino que te fuiste más allá. Qué opina Daniela de este proyecto de nuestro De colega Ray? Ray. ¿Tú le hubieras cambiado algo? ¿Crees que lo desarrolló, digamos, a cabalidad? ¿Lo ves como una solución viable para Caracas? Bueno, sin duda una solución viable. A ver, Ray, yo siempre se lo digo porque hemos compartido la carrera entera desde el principio y yo siempre le digo que lo admiro muchísimo porque es que sus proyectos no se quedan eh, como atrás, o sea, él siempre trata de ir un poquito más allá. Y entonces, este proyecto es precisamente muestra de ello, ¿no? De que no se quedó solo como con en la Torre de David, sino que vio su entorno y vio la manera en la que esta intervención podía construir ciudad. Entonces, definitivamente
tremendo proyecto. Muy bien. Ahora una cosa, Ray, tú, esta ampliación que tú estás haciendo hacia la zona de Sarría, ¿de quién es la titularidad de esos terrenos? ¿Esos son de lo que era la Torre con Finanzas o tú estás proponiendo, digamos, una integración de parcelas, tomar son propietarios? O sea, ajá. Es integración de parcelas, es una integración de parcelas, porque de hecho, o sea, en la investigación que hice para conseguir toda la planimetría, en muchas de las planimetrías iniciales, ellos tenían esta parcela que vemos acá, digamos que es como una parcela triangular, pero después, en planos posteriores, esas ya fueron ocupadas. Entonces ahí hubo un vacío de que, bueno, nos pertenece, no nos pertenece, al final el esquema fue este y se mantuvo ese, digamos, como uso residencial, incluso tomaron como esto como una entrada de servicios. Pero en planos iniciales todo esto le pertenecía al menos este triángulo. Ya de resto es una unificación de parcela. Ok, ok. Sí, bueno, que eso claro, Ujú. es digamos, sí, eso habría que conformar, digamos, con la comunidad, pues, el acuerdo para que este proyecto se lleve a cabo, bueno, a través de la alcaldía de Claro. Caracas, evidentemente, hacer de su conocimiento que esto soluciona, primero, rescata la edificación. ¿Qué has sabido tú hablando de esto sobre qué piensa hacer Ujú. la alcaldía con este edificio que hay actualmente? ¿Cuál, digamos, es la solución? El último uso que se tiene previsto para esta torre, o sea, esta torre está como en constante subasta, ¿no? O sea, lo último que se había escuchado era que un consorcio chino estaba interesado en adquirir la estructura, pero es lo último. En cuanto a uso gubernamental, solamente se están utilizando los primeros 4 pisos del conjunto para protección civil, pero ya de ahí arriba ya todo eso está deshabitado. Sí. Bueno, yo creo que estos proyectos hay que llevarlos a la realidad, ¿verdad, Meralia? Yo creo que Sí, pero puede darse también la cuestión de que ellos, como ellos están empezando a llamar a los dueños, donde ellos han intervenido las edificaciones tipo Sanvil, no me sorprendería que también lo hicieran aquí, ¿no? Entonces es importante porque muchas veces estos dueños no quieren ya las edificaciones, pues el desencanto de la pérdida de recursos económicos específicamente. Entonces, cuando ven este tipo de proyectos, yo creo que es como un aliento. Claro. Entonces, de allí también la importancia sí, de la exposición de este proyecto allí en el MUSAR sí. y Bueno, luego la divulgación del sí, mismo, bueno, de manera de que lo de vean hecho, y sí, habrá una perspectiva sobre lo que se está planificando y sobre lo que se está planteando, porque sí. realmente está muy interesante toda esta Sí, parte de conceptual. de hecho, quiero invitarlos tanto a Daniela como a Ray al foro que vamos a efectuar el 22 de este mes en ocasión al mes de la arquitectura, porque el 25 de julio se celebra los 455 años de la Fundación de Caracas y vamos a tener a 12 ponentes destacados, entre ellos el profesor, el doctor Francisco Pimentel Malaucena, y el tema es precisamente una propuesta viable para la ciudad de Caracas. ¿Qué le regalarías tú a Caracas en su aniversario? Y yo creo, y nosotros en este aspecto le estamos proponiendo a los ponentes que presenten sus propuestas por escrito de manera de hacérselas llegar a las autoridades locales, en Claro. este caso también a la gobernación de Miranda, porque en el área metropolitana está, bueno, El Hatillo, Baruta, Sucre, etcétera, No, pero en el caso de Caracas, Claro. invitar a las autoridades de la alcaldía de Caracas para que reciban ese documento. Y yo creo que este proyecto tuyo tendría que llegar a la alcaldía para que no se pierda en la adquisición por un consorcio chino o por cualquier inversionista que simplemente
rescate el edificio, sino que tome en cuenta esta propuesta tuya. Y bueno, los invito el 22 de julio en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que vamos a tener este foro. Y bueno, entre las propuestas quisiera incorporar esta. Bueno, nos quedan 10 minutos otra vez, el tiempo inexorablemente pues pasa muy rápido. Puedes continuar, Claro. Ray, disculpa las interrupciones. No, vale, para esto es para discutir. O sea, al final, al final todo esto está en YouTube. El que quiera ver, está el link, está toda la planimetría completa, todo lo que le llame la atención lo pueden ver en el link de la presentación completa. Me gustaría destacar acá algo, este corte expresa muy bien, me parece, las intenciones del proyecto, ¿no? Lo que es la búsqueda horizontal, la búsqueda peatonal y bien lo que es el aprovechamiento de los espacios. Es decir, lo que más llama la atención cuando uno ve es la torre y el cuerpo bajo de estacionamiento. O sea, es increíble que incluso el cuerpo bajo es más alto que muchas torres que están en la avenida Andrés Bello, sobre el cuerpo bajo. Entonces, en este caso, se está aprovechando el tema del estacionamiento, porque es un estacionamiento tipo rampa, para generar una circulación continua, un cuerpo bajo en circulación continua, y aprovechar los espacios centrales para tener auditorios y aulas de clase. En este caso, aquí vemos la comparación de ambos cortes, ¿no? Lo que es la situación actual y la situación propuesta, con toda esta búsqueda también del espacio subterráneo y también buscar la conexión entre lo que busca en la plaza y el espacio subterráneo. Vamos a ver acá, lo que es una planta a nivel conjunto, para que vean ese recorrido del que les hablaba, ¿no? Como esa búsqueda de la galería comercial en la planta baja, como el cuerpo bajo de la torre se abre hacia el espacio público, buscando, digamos, ¿cómo llamar la atención a esa circulación en su interior, ¿no? Espectacular. Ujú. No, realmente, bueno, te felicito también porque, bueno, está muy bien presentado. Bueno, esto ameritó, me imagino, mucha dedicación, mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto te llevó elaborar todos estos planos? 20 semanas. Y son 100 planos, ¿no? Bueno, tengo una diapositiva con 100 láminas. Es que o sea, en la presentación de YouTube pueden ver todas las plantas del proyecto. Está todas las 45 plantas de la torre. Están todas. Pueden verlas allí a detalle y todos los usos. Sería interesante poner tu link, claro, de manera que cuando la gente vea aquí, claro, se transmita ya a donde tienes todo este proyecto. Claro, y bueno, un corte que también me parece interesantísimo es de cuerpo bajo, ¿no? Como les hablaba, como uno de los elementos destacables de este proyecto es también el uso de estructuras adosadas a la estructura de concreto, porque toda la estructura de la Torre David es concreta, es vaciada. De hecho, la torre es un sistema tubo en tubo, un núcleo de circulación central estructural y que rodeado por unas columnas estructurales. Y en este caso solamente tiene vigas sechadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el cuerpo bajo, todo lo que estoy marcando acá en rosa es lo que es la estructura existente. Como ven, lo que es estructura existente, aparecen estos planos, que son, digamos, los planos estructurales, porque no son columnas simples, son planos continuos acá. Y todo lo que son estos espacios de plano están utilizados para servicios, baños, digamos, los servicios necesarios para los auditorios. En el corazón, entre estos dos planos, se encuentran los auditorios, como ven acá, y el día de resto, en las estructuras adosadas, es donde aparecen los salones de clase y la circulación hacia los mismos salones de clase. Todo pensado en un sistema de rampa. Qué interesante, sí. Muy bien logrado, realmente, bueno, un trabajo bien, bueno, bastante, digamos... Claro. Pensado. El mayor reto de este proyecto es trabajar con algo que ya existe, porque muchas veces nosotros como que, bueno, proponemos desde cero y digamos como que adaptamos en función a las necesidades. Aquí es al revés, como que ya existe, ahora hay que adaptar lo que existe
a lo nuevo. Claro. Entonces, en este sentido, se está pensando conservar en su totalidad lo que es el elemento estructural Claro. principal, que es ese núcleo, y se adapta, digamos, simplemente la tabiquería interna, ¿no? Para poder tener los baños, Sí. la circulación, los ascensores, todo, ¿no? Un poco lo que hizo Daniela también con una construcción existente. ¿Cómo hiciste el Claro. levantamiento, Ray? O sea, igualmente, Daniela, el levantamiento de lo que era la antigua hacienda de cacao, de esas ruinas, ¿fuiste? ¿Conseguiste los planos en algún lado? Creo, ajá, no sé si la pregunta es para Daniel o para Bueno, mí. para los dos. Para ambos. Para Y ambos. queda Ah, poco bueno. tiempo, queda poco Empie- tiempo. Pues queda poco Queda Bueno, 4 tiempo. minutos Bueno, 41. Dale, Ray. empiezo yo. En mi caso, yo le escribí a Alfredo Brillenburg, que él tiene un trabajo de esta misma torre. Ellos hicieron un libro, su estudio, que creo que se llama Urban Think Tank, hicieron un libro donde tienen un resumen de la planimetría. Entonces, bueno, ya fue cuestión de buscar una copia del libro y ojear, llevar a escala y redibujar todos los planos. Oye, bueno, un trabajón. Sí, un trabajo Sí. realmente. Bueno, pero creo que mejor démosle tiempo a Ray para que siga, porque ya está quedando el Sí. tiempo corto, apenas le están quedando Claro, 4 claro. minutos. Sí, no, ya estamos llegando al final, porque ya es, bueno, lo que es los usos, digamos, de usos internos de esta torre, ¿no? Que aparecen los espacios de oficina, los espacios gastronómicos y, bueno, los espacios del hotel, ¿no? O sea, lo que son las habitaciones del hotel. Pensar que a pesar de que ya es una edificación existente, tenemos la posibilidad de construir un hotel que albergue 98 habitaciones y que cuente con todos los servicios. Que son ya los últimos niveles de la torre, ¿no? Sí. Exactamente. Y ya finalizando, o sea, lo que es, digamos, el punto final del que les hablaba al principio de lo que es un edificio híbrido, ¿no? Que debe ser un edificio destacable en cuanto a imagen. Entonces, la imagen principal del edificio se compone por 3 elementos, que es uno, agregar un sistema de protección solar, porque actualmente ese edificio se pensó para hacer un curtain wall continuo. Aquí lo que se propone es, pensando en ese mismo sistema de estructuras ancladas de acero, tener una protección solar a modo de piel que me rodee la edificación como estrategia uno. La estrategia número 2, el uso de estas estructuras tridimensionales, ¿no? Como para cubrir, digamos, los espacios de terrazas y digamos que los puntos donde la estructura marca un fin, todo pensado para, digamos, demarcar los espacios particulares del conjunto, donde se desarrollan los espacios gastronómicos, los usos comunes del hotel, piscina, casino, área de juego y el lobby del helipuerto. Y bueno, Mantuviste el helipuerto, Ray. El helipuerto lo sí, mantienes. Ok. sí, lo Sí. mantengo, hasta se mantiene. No, definitivamente es un proyecto muy ambicioso. Ojalá se construya. Y bueno, yo creo que sería un aporte bien valioso para nuestra ciudad. Antes de cerrar, Claro. quisiera preguntarles, terminar, ya que estamos en el Día del Arquitecto, ¿qué opinan ustedes de la frase de nuestro maestro Carlos Raúl Villanueva, que dice que para la arquitectura la forma no es lo más importante? Dice, su principal misión es resolver hechos humanos. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque resulta Se que... le va a acabar el tiempo. Sí. Bueno, rapidito. Sí, les Bueno, queda 1 minuto 41. empiezo yo. No, Sí, hazlo tú. estoy totalmente de acuerdo. O sea, Yo también estoy totalmente de acuerdo. de hecho, una definición que me llama mucho la atención de una profesora que se llama Mari Carmen Sánchez, la arquitecta Mari Ajá. Carmen ¿Cómo Sánchez. no? Ella siempre me decía de chiste que o sea, cuando bromeamos y decíamos como que la profesión más vieja no es la que todos sabemos, la profesión más vieja es la arquitectura, porque desde el inicio cualquier actividad, cualquier cosa que hiciera el hombre lo hacía bajo un techo y en un espacio. Así es. Es verdad. Así es. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Tenemos que concluir. Miralia, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos entonces, Dios mediante, en el Musarc. Cuídense Gracias por la mucho. invitación. No, hombre, Muchísimas gracias. gracias a ustedes por ser una brisa fresca en nuestra profesión y darnos estas ideas y además que, bueno, una presentación en ambos casos espectacular. Bueno, muchísimas gracias y los invitamos el próximo lunes que tenemos otro foro con unas colegas también de lechería en el estado de Anzoátegui. Bueno, muchísimas Excelente. gracias. Nos vemos en el Musarc. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. A ustedes. Hasta Chao. luego. Gracias a ustedes por su exposición.